Hola Marce, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo está? Hola Marce. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, profesora. Buenos días. Buen día, Lorena. Buen día. ¿Vieron la clase de la profesora Roche? ¿Ya vieron algo? ¿A los alumnos les Sí, preguntas? profe, sí. Sí. Sí, ahí están preguntando en el chat si se usaban los dos métodos y a veces es necesario usar los dos. A veces con el recordatorio de 24 horas del día anterior no consume por ahí determinado alimento y de ese sería importante preguntarle la frecuencia de consumo, porque en una de esas lo consume 2 o 3 veces a la semana, por ejemplo, la carne, y justo el día anterior no la consumió. Entonces hay que calcular, hay que preguntar ese alimento y llevar la cantidad a un día. O sea que también tienen que preguntar así con el recordatorio, la frecuencia de consumo y poner todos los alimentos en la fórmula desarrollada. Sí, Julieta, ¿me entendés? Hay una alumna que preguntó también, creo, no sé si era alumna del grupo tuyo, Marisabel, y yo le contesté el fin de semana porque preguntaba si tenía que usar los dos métodos. Bueno, Julieta, listo. De todos modos, chicos, ningún método es exacto, son todos estimativos. Cuando nosotros hacemos un recordatorio de las 24 horas, a veces para que sea efectivo ese método, a veces se tiene en una investigación, se tiene que repetir 2 o 3 veces el recordatorio en distintos días, siempre que no sean días festivos, ¿no? Se hace siempre fuera del fin de semana o día festivo. Pero muchas veces como dice la profesora Alejandra, no es tan efectivo, digamos, el recordatorio y se lo tiene que complementar con el de frecuencia de alimentos. Sí, también para alimentos de consumo masivo para la familia, como el azúcar, a veces el aceite, que es difícil, uno no mide o no tiene en cuenta, por ahí viendo la cantidad que se compra y que si dura un mes, o dividiendo por los números o integrantes de la familia, pueden acercarse también con respecto a las cantidades de esos alimentos que consumen, ¿no? También se cruzan, para apoyar la información. Profe, y en el caso que el paciente no consuma diario, sino que consuma una vez al mes o una vez a la semana. Para eso tenés el otro método. Tenés el de frecuencia de consumos de alimentos, que vos investigás cuántas veces a la semana o cada 15 días o una vez al mes, supongamos. Si consume una vez al mes no es representativo, no te aporta nada de nutrientes. Si vos consumís, por ejemplo, pescado una vez al mes, no es nada significativo porque vos podés consumir 200 gramos de un pescado, dividirlo 30 por 30 y te va a dar menos de 10 gramos, 5 gramos por día, más o menos, 7 gramos por día. Entonces no es representativo comer 7 gramos de pescado por día, no te aporta nada. Entonces cuando nosotros hacemos la investigación de frecuencia de consumo de alimentos, generalmente lo hacemos diario o semanal o quincenal como mucho. Y entonces vos tenés que sacar... Sí. No sé si querías preguntar algo. Pero, por ejemplo, todo lo que ustedes investiguen en forma semanal o quincenal lo tienen que llevar a diario, digamos, a la forma diaria. ¿Cómo lo hacen? Es decir, supongamos que ustedes consumen pescado 2 veces a la semana, cada vez que consumen es 180 o 200 gramos. Si consumen 2 veces a la semana, son 400 gramos que consumen a la semana, lo dividen
y lo dividen entre 7 días. Y eso le va a dar el consumo diario. Y eso es lo que ustedes también tienen que poner en la fórmula desarrollada, porque puede suceder, como dice la profesora Casermeiro, que ustedes hicieron la investigación. Marce, apaga tu audio, porque se escucha. Cuando ustedes hacen la investigación, puede suceder de que no han consumido justo el día de la entrevista el pescado, pero normalmente ustedes consumen 2 veces por semana pescado. Entonces tiene que figurar el pescado en la fórmula desarrollada. Y ya van a ser las 10:10, podríamos empezar. Si no tienen dudas, Sí, hay Sí, bastante Sí. chicos. Sí, sí, ya 65 son. Bien. Había chicos que solicitaban unirse a otros grupos porque quedaron sin grupo, porque quedaron libres por los trabajos prácticos. Así que yo les permití que puedan buscar grupos en otras comisiones, les quería avisar, y que puedan hacer el trabajo práctico grupal, varios, no individual, porque la idea es que practiquen la anamnesis entre ellos y puedan elaborar el régimen consumido. Así que por ahí a las otras profesoras, porque verifiquen que les va a tocar en los grupos para a otros alumnos de otras comisiones, como para después volcar el resultado en el drive. Así que no sé, yo les mencioné así a algunos alumnos que me mandaron mensaje. Con Agustina, la profesora Agustina, hay 2 alumnas mías, así que están haciendo grupos. Sí, Marce, hoy día vi en el práctico, y sí son 2 alumnas tuyas las que están trabajando con 2 alumnas de la comisión 6. Bien. No hay problema que se incorporen con otros grupos, porque después cuando nosotros volcamos las notas en el drive, figura que esa persona, ese alumno ya presentó el trabajo práctico. Así que no hay ningún problema. Bien. No sé, chicos, si quieren que comencemos, ya son las 10:10. Yo creo que sí. Sí. Si los chicos se van sumando, bueno. 10 minutos. Porque si no se hace muy tarde. Sí. Sí, si no se hace muy tarde. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí. Pone ¿Se la va a copita, grabar? Sandruli. ¿Se va a grabar la clase o no queda sin grabar? No sé hacerlo después la por el podemos Meet. subir. Bueno, sí, no sé después la hacerlo por el podemos Meet, subir. Sandruli. Digo, Marce. Bueno. Bueno, chicos, ustedes presentaron el trabajo práctico de anamnesis alimentaria y régimen consumido. ¿De qué les sirvió esto? Ustedes con la anamnesis alimentaria pueden determinar, los datos personales del paciente, los datos antropométricos, van a determinar la composición de la dieta y van a investigar también cuáles son los hábitos alimentarios. Una vez que terminan de hacer la entrevista, ¿ustedes qué resultados obtienen? Obtienen la distribución y servicio diario de las comidas. A partir de esa distribución y servicio diario de la comida es que vamos a comenzar a confeccionar el régimen consumido. Ustedes de las cantidades de alimentos, de cada uno de los alimentos, lo volcaron una fórmula que es la fórmula desarrollada. Ustedes obtuvieron ciertos datos en esa fórmula desarrollada, pero estos datos les van a servir para saber si es lo que ha consumido el paciente, la dieta que consume el paciente es una dieta balanceada, equilibrada, si consume todas las sustancias alimenticias en cantidad suficiente. Para eso yo tengo que comparar ese régimen. Sí.
Ah, pensé que me querían preguntar algo. Profe, disculpe. Buen día. ¿Se puede grabar la clase? La podemos grabar, chicos, no hay problema. Agustinita, si vos querés grabarla. Igualmente, no se puede en Meet. Bueno, después no la subimos. Sí. Vamos a subir las diapositivas, chicos, y cualquier duda, el Power lo subimos. Y cualquier duda que tengan, nos preguntan, ¿sí? Sí. Bueno, profe, gracias. Ahora, ustedes han investigado cuál es el régimen de ese paciente, pero nosotros no podemos, con una simple entrevista, saber si ese paciente, la alimentación que consume es adecuada o no, si es un régimen balanceado o no. No podemos saber. Por eso, para poder valorar ese régimen, existe un instrumento que son las leyes fundamentales de la alimentación. Pero nosotros siempre, para poder utilizar estas leyes, necesitamos comparar el régimen con algo que esté bien hecho, o sea, con algo que esté normal. Para eso nosotros el régimen consumido lo vamos a comparar con algo que esté bien, que es un régimen normal. Ustedes saben que cuando ustedes confeccionan un régimen normal, sacan de la tabla de recomendaciones nutricionales todas las sustancias alimenticias que ese paciente necesita. Pero bueno, ahora vamos a ver primeramente qué son las leyes de la alimentación, cuáles son. Entonces, dentro de las leyes que me van a permitir a mí poder determinar si ese régimen consumido es normal o no, o qué parte de ese régimen está fallando, que me indica a mí que no le da normalidad a ese régimen, son las leyes fundamentales de la alimentación. Dentro de las leyes tenemos la ley de la cantidad, ley de la calidad, ley de la armonía y ley de la adecuación. La primera ley de la cantidad, como su nombre lo indica, vamos a valorar las distintas cantidades que aporta, de las distintas sustancias alimenticias que aporta ese régimen consumido. Con la primera ley nosotros vamos a valorar dos aspectos, el valor calórico total y el balance. Con respecto al valor calórico total, ustedes saben que cuando ustedes consumen una dieta, debe aportar la cantidad de energía o calorías que se ha consumido el día anterior. Entonces nosotros con la investigación tenemos que ver si ese régimen consumido en cuanto a la cantidad de calorías es suficiente, insuficiente, generoso y excesivo. Esta primera ley la vamos a valorar con un porcentaje que se denomina porcentaje de adecuación, es decir, en qué medida se aproxima ese régimen consumido a la normalidad. Es decir, la cantidad que consumió el paciente es suficiente. Si es suficiente, o sea que la cantidad de calorías que aporta es la que requiere o necesita, ese porcentaje va a caer dentro de 90 al 110%. Si la cantidad de calorías que ha consumido es insuficiente, la cantidad de calorías va a estar por debajo del 90% de lo que requiere ese individuo. Si es generoso, acá en generoso hay una disyuntiva. Nosotros generalmente decimos que generoso es cuando consume el paciente aproximadamente 100 calorías más de la que requiere, que puede estar dentro del 110%. O sea, cuando consume de 90 a 100 calorías es lo normal, es lo que realmente requiere. Hasta el 110% puede estar esto a 100 calorías más. Y excesivo es mayor al 110%. Después hay otro aspecto que nosotros vamos a valorar con la primera ley, que es el balance. Ustedes saben que balance hace referencia a la relación entre la entrada y la salida de nutrientes plásticos y tisulares. ¿Cuáles son los nutrientes plásticos y tisulares? Son las proteínas, los minerales, las vitaminas y el agua. Cuando nosotros analizamos el régimen consumido y decimos que es el balance, por ejemplo, de proteínas cae entre 90 a 110%, decimos que ese balance está en equilibrio. Positivo es mayor a 110% y negativo debajo del 90%. Chicos, cuando ustedes tengan alguna duda, me interrumpen, por favor, ¿no? Si algo no les queda claro. Bueno, la ley de la calidad, que es la segunda ley. Nosotros acá vamos a ver
si todo el régimen consumido aporta la cantidad suficiente de sustancias alimenticias en calidad, perdón. Es decir, nosotros tenemos la forma de valorarla a la ley de la calidad de dos maneras. La forma directa, que es viendo en la fórmula sintética si están presentes todas las sustancias alimenticias que a mí me interesa investigar en cantidad suficiente. Y la forma indirecta es a través de la fórmula desarrollada y me voy a fijar si están todos los alimentos protectores. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, la fórmula desarrollada es a través de la... me voy a fijar si están todos los alimentos protectores en cantidad suficiente. O sea, con la forma directa me fijo si están todas las sustancias alimenticias. Y con la forma indirecta me fijo si están todos los alimentos protectores. ¿Cuáles son las variantes del régimen de acuerdo a la forma directa? El régimen, si consume todas las sustancias alimenticias en cantidad suficiente, el régimen es completo. Si no consume dos o más sustancias alimenticias, el régimen es incompleto. Y si no consume solamente una sustancia alimenticia, el régimen es carente. Ahora, cuando lo analizamos de la forma indirecta, nos vamos a la fórmula desarrollada y vemos que no consume algún alimento protector o se encuentra uno o más alimentos disminuidos en su cantidad, es decir, que no los consume en cantidad suficiente, decimos también que el régimen es incompleto y si los consume todo en cantidad suficiente, el régimen es completo. Es lo que yo les explicaba recién con respecto al pescado. Si el paciente consume una vez al mes pescado, si nosotros lo tenemos que volcar esa cantidad en forma diaria, vamos a ver que consume 5 gramos de pescado al día o 10 gramos de pescado al día, y es una cantidad que no es para nada significativa. A mí no me aporta nada esos 5 gramos de carne o de pescado. Bueno. La tercera ley es la ley de la armonía. Esta ley se va a valorar mediante cocientes. La variable de esta ley es, decimos que un régimen es armónico o un régimen es disarmónico. ¿Qué se valora con esta ley? Nosotros vamos a valorar en qué relación se consumen esas sustancias nutricionales y esas sustancias nutricionales guardan una relación de proporcionalidad entre sí. Esta ley es importante porque nosotros cuando decimos vamos a comer algo, por ejemplo, si yo consumo una hamburguesa con papas fritas, le pongo mayonesa, huevo, las papas fritas con mucho aceite. A la cena me consumo, a la tarde consumo un alfajor de chocolate. Después en la cena consumo un pancho. A ver, yo estoy consumiendo alimentos. ¿Esa alimentación va a ser variada? ¿Me va a estar aportando todas las sustancias alimenticias que necesito en cantidad suficiente? La cantidad de cada una de las sustancias alimenticias que consumo es la que necesita mi organismo. Entonces yo para poder analizar todo eso, tengo ciertos cocientes. Dentro de los cocientes más comunes que utilizamos son, por ejemplo, el cociente proteico. El cociente proteico ustedes lo pueden ver en la fórmula sintética, en la fórmula calórica. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el cociente proteico va de un 12 a un 15%? Menos del 12, vamos a decir que ese régimen consumido presenta un cociente proteico disarmónico. Y más del 15% también es disarmónico. ¿Por qué? Porque si está por debajo o por encima, la cantidad de proteína que utiliza mi organismo no es el aporte de proteína no va a ser el suficiente o va a ser en exceso. Yo las proteínas las tengo que consumir para que cumplan su función plástica o tisular.
Si está por encima del 15%, yo sé que estoy desaprovechando la cantidad de proteínas. Se están utilizando proteínas con fines energéticos. Yo, para poder formar energía, no las voy a utilizar a las proteínas, voy a utilizar los hidratos de carbono o las grasas. Por eso decimos que ese rango de la normalidad, 12 al 15%, es la cantidad de proteína que va a necesitar mi organismo para que cumpla la función plástica. Hay otros cocientes, por ejemplo, el cociente hierro animal. Ustedes saben que el hierro animal se encuentra en la forma M, y es la forma en que se utiliza el hierro, que es aprovechado en su totalidad. Cuando la cantidad de hierro que se aporta en la dieta no es suficiente, generalmente al cabo de un tiempo el paciente va a sufrir una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, la cantidad de hierro de origen animal o la cantidad de hierro M tiene que ser suficiente en la dieta. Para eso, vamos a analizar qué relación del hierro total con el hierro animal existe. Para poder saber el cociente hierro animal, yo tengo que hacer la relación hierro animal sobre hierro total por 100. Eso me tiene que dar el 50% o más. Si ese cociente me da menos del 50%, significa que estoy consumiendo más hierro vegetal que hierro animal. Estoy consumiendo poco hierro animal. Por lo tanto, corro el riesgo de que al cabo de un tiempo mi dieta no me aporte la cantidad de hierro que necesito y yo caiga en una anemia. Entonces, el cociente hierro animal, si está por debajo del 50%, el cociente es disarmónico. Y yo tengo que corregir esa cantidad de hierro en el régimen del paciente. Lo mismo va a pasar con el cociente proteico animal. Ustedes saben que las proteínas de origen animal son las proteínas completas de alto valor biológico. Si mi régimen aporta, si alguien necesita preguntar algo, bueno, si mi régimen aporta pocas proteínas de origen animal, seguramente el cociente me va a dar menos del 50%. Por lo tanto, ese régimen va a ser disarmónico. Si mi cociente me aporta más del 50% de proteína de origen animal, 50% más, ese cociente va a ser armónico. Lo mismo va a suceder con el cociente cubierto por el valor calórico cubierto por los alimentos protectores. Nosotros en el régimen tenemos que tratar de consumir los alimentos protectores en cantidad suficiente, porque ustedes saben que los alimentos protectores son los que me aportan proteínas, minerales, vitaminas, ¿sí? Y van a prevenir las enfermedades carenciales. Por lo tanto, mi dieta tiene que tener por lo menos del total de calorías, el 50% de las calorías o más cubiertas por los alimentos protectores. El cociente gramo-caloría me va a dar idea de la consistencia del régimen. El cociente valor calórico cubierto por la leche, generalmente este tipo de cociente se los utiliza para ver en la dieta de los escolares o preescolares. Bueno, también podemos usarlo para el adulto, pero generalmente muchas veces muchas mamás dicen, a ver, yo le doy 1 litro de leche a mi hijo, y bueno, pero con 1 litro de leche no estoy dándole una dieta variada al niño. No puedo darle cualquier cantidad de leche o yogur, porque yo le estoy quitando otros tipos de alimentos que me van a aportar a mí otras sustancias alimenticias que necesita el niño. Entonces, la dieta del niño no puede estar basada solamente en leche o yogur. Por eso que es importante a veces determinar el cociente del valor calórico total cubierto por la cantidad de leche. Generalmente eso tiene un rango que va del 8 al 10%. Menos del 8 o más del 10% lo vamos a considerar al cociente disarmónico. Y después tenemos otro cociente que es el cociente calcio-fósforo, que les tiene que dar 0,65 en los varones y 0,80 en las mujeres. Generalmente por debajo de esos valores
yo sé que tengo que consumir una determinada cantidad de calcio para que el fósforo cumpla sus funciones fisiológicas. Si yo no consumo la cantidad de calcio necesario, seguramente el fósforo no va a cumplir las funciones que necesitan, o viceversa. Consumo mucho fósforo y el calcio no va a cumplir las funciones que necesita. Bueno, con la ley de la armonía, estos son algunos de los cocientes, chicas. Después ustedes, en tercer año, seguramente cuando vean la parte de clínica, van a ver otros cocientes. Nosotros en la normalidad, con un régimen normal, son los cocientes que vamos a utilizar. Entonces, la primera ley veíamos el valor calórico total y el balance. En la segunda ley vemos si se aportan todas las sustancias alimenticias en cantidad y calidad. Con la tercera ley, nosotros vemos si la cantidad de las sustancias alimenticias guardan una relación de proporcionalidad entre sí. Y la cuarta ley es la ley de la adecuación. Si el régimen que nosotros hemos analizado de ese paciente me indica que es suficiente con la primera ley, completo con la segunda ley, armónico con la tercera ley en todos sus cocientes, ese régimen seguramente va a ser adecuado. Si alguna de las leyes no se cumple, ese régimen no va a ser adecuado, porque el incumplimiento de una o más leyes lleva al incumplimiento de todas las demás. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer de cuenta que la anamnesis alimentaria o el paciente que nosotros hemos analizado ese régimen consumido es un varón de 27 años. Cuando ustedes confeccionaron el régimen consumido de ese paciente, estos son los datos que han obtenido después de hacer la fórmula desarrollada. Obtuvieron que ese paciente consumió 295 gramos de hidratos de carbono, 105 gramos de proteína, 124 gramos de grasa, 790 miligramos de calcio, 28 miligramos de hierro y 48 miligramos de vitamina C. A ver, ¿por qué yo puse solamente calcio, hierro y vitamina C y no puse todos los minerales ni todas las vitaminas? Porque a mí me interesa conocer, de acuerdo al momento biológico de ese paciente, si está consumiendo calcio y hierro en cantidad suficiente y si está consumiendo porque, bueno, yo quiero saber si por el momento biológico, por la pandemia, está consumiendo bastante vitamina C o no. Entonces yo voy a determinar los nutrientes que a mí me interesa investigar, que son el calcio, el hierro y la vitamina C. Chicas, ¿se entiende hasta ahora? ¿Voy bien? ¿Se escucha bien, chicas? Ale, Sí. Marcel. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Antes, me gustaría a mí aportar que, Sí. por ejemplo, en la ley de la calidad, hablábamos de que el régimen puede ser completo o incompleto. Y ahí tiene una variante que es el régimen carente. O sea, según el doctor Pedro Escudero, define el régimen carente cuando falta un solo principio nutritivo. Sí, lo nombré, Isabel, sí, lo nombré. Completo cuando aporta todos los nutrientes, incompleto cuando le falta 2 o más nutrientes, y carente cuando le falta solamente un solo nutriente. Sí, está bien, no lo he visto. No lo digo. Bueno, cuando nosotros obtuvimos estos datos del régimen consumido, nosotros no nos indica nada si ese paciente consume 295 gramos de hidrato de carbono. A mí no me dice si está bien, si está mal, si es suficiente la cantidad de calcio o no. ¿Qué datos puedo obtener de ese régimen consumido? Ustedes saben que 1 gramo de hidrato de carbono y de proteína al combustionarse me aporta 4 calorías y 1 gramo de grasa al combustionarse me aporta 9 calorías. Yo de ese régimen consumido, si multiplico los hidratos por 4 la proteína y por 9 las grasas, puedo obtener un valor calórico total. O sea que yo sé que ese paciente de 27 años consumió, de acuerdo a lo que yo obtuve en la anamnesis alimentaria, 2.716 calorías de ese régimen consumido. Además, puedo obtener otros valores, que es el valor mineral y el valor vitamínico. Es decir,
la cantidad total de cada uno de los minerales que aportó ese régimen consumido en 24 horas y la cantidad total de cada una de las vitaminas que aportó ese régimen consumido en 24 horas. O sea que yo del régimen consumido puedo obtener valor calórico total, el valor plástico, recuerden que es la cantidad total de proteína que me aporta el régimen de alimentación en 24 horas, puedo obtener el valor mineral y el valor vitamínico. Pero a ver, yo no me puedo quedar con estos valores. Yo no sé si está bien o está mal la cantidad de proteína que consume, la cantidad de calorías de cada uno de los minerales. Yo no sé si la cantidad de hidratos, proteínas, de grasa, o sea, la cantidad puedo decir si está bien o está mal, si lo comparo con algo. Pero yo no sé si esa distribución, la cantidad, el porcentaje de hidratos de carbono que aporta, o sea, del total de calorías, el porcentaje de hidrato de carbono es el normal o no, que debe aportar, la cantidad de calorías que debe aportar los hidratos de carbono. Si la cantidad de calorías que debe aportar un régimen de alimentación normal a partir de las proteínas es el adecuado o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estas cantidades las tengo que volcar a una fórmula sintética. ¿Cómo hago para transcribir esas cantidades en una fórmula sintética? Ustedes saben que la primera parte de la fórmula sintética se denomina valor calórico y plástico y que se expresa a través de una fórmula que se denomina fórmula calórica. El dato que yo tengo de la fórmula desarrollada es el valor calórico total. Lo vuelco, es la primera parte de la fórmula calórica, la primera parte de la fórmula calórica es el valor calórico total, que son 2.716 calorías. ¿Qué otro dato tengo? Si yo observo aquí, otro dato son los gramos de hidrato de proteínas y grasa y las calorías que me aporta cada uno. Entonces yo vuelco los gramos de hidrato, proteínas y grasa, vuelco las calorías que me aporta cada nutriente generador de energía y yo tengo que investigar, porque esto a mí la fórmula desarrollada no me lo aporta, en lo que yo les decía. Yo no tengo el porcentaje de distribución de cada uno de los macronutrientes. Yo tengo que investigarlo. ¿Cómo hago? Yo sé que 2.716 calorías me representa el 100% del valor calórico total. Las 1.180 calorías aportadas por los hidratos de carbono me van a representar el 44% del valor calórico total. Entonces, y así hago con cada uno de los macronutrientes, proteínas y grasas. Ahora bien, ustedes saben que el 44% del valor calórico total está aportado por los hidratos de carbono, el 16% del valor calórico total está aportado por las proteínas y el 40% del valor calórico total está aportado por las grasas. Esta distribución porcentual, a simple vista, no es una distribución normal. Ustedes saben que una distribución normal es cuando me aporta a mí del 50 al 55% del valor calórico total de hidrato de carbono tiene que estar, del valor calórico total tiene que estar aportado por los hidratos de carbono. Del 12 al 15% del valor calórico total tiene que estar aportado por las proteínas y del 28 al 30 o 30 al 35% del valor calórico total tiene que estar aportado por las grasas. A simple vista, nosotros vemos que tiene menos hidrato de carbono del que necesita el paciente, más proteína y más grasa. Con respecto al valor mineral y valor vitamínico no lo puedo saber y los caracteres del régimen lo vamos a determinar de acuerdo a lo que ustedes, a la anamnesis alimentaria, que lo sacamos de la distribución y servicio diario de la comida. Vamos a sacar los caracteres del régimen según la elección de los alimentos, la elección de las formas de preparación y la distribución y servicio diario de la comida. Ustedes mirando todo eso del menú del paciente y de la fórmula desarrollada, que vemos cuáles son los alimentos que ha elegido o que ha consumido el paciente, podemos decir cómo son las características de ese régimen. Profe. Bueno, sí.
Disculpe una consulta, ¿en los caracteres del régimen podíamos poner normales o hay que especificar los físicos y químicos? No, ustedes cuando hacen un régimen consumido, vamos a sacar los caracteres cuando hacen un régimen normal, directamente caracteres físicos y químicos normales. En el régimen consumido, los caracteres del régimen van a ser según la elección de los alimentos, según la elección de la forma, ustedes van a escribir así, según la elección de los alimentos, según la elección de la forma de preparación y según la distribución y servicio diario de la comida. Pueden ver si el régimen... ¿Ah? Del régimen consumido. Del régimen consumido, sí. Si los alimentos que eligieron son, por ejemplo, de consistencia normal, son ricos en, son fuentes de fibra, si las formas de preparación responden a la normalidad, si el régimen, el menú, por ejemplo, o la distribución y servicio diario de las comidas, tiene las 4 comidas principales como mínimo y alguna colación. O sea, ustedes se van a fijar en todo eso. Y vamos a poner en el régimen consumido por ahora según la elección de los alimentos, elección de la forma de preparación y distribución y servicio diario de las comidas. Bueno, para poder analizar este régimen, ¿se acuerdan que yo les dije? Si nosotros comparamos, queremos valorar algo, tenemos que compararlo con algo que esté bien hecho. Este régimen consumido, para decir si está bien o está mal, tenemos que valorarlo con un régimen normal. Para eso yo tengo, luego que confecciono el régimen consumido, voy a confeccionar el régimen normal para este chico de 27 años. ¿Cómo hago? Yo confecciono la fórmula sintética del régimen normal, voy a la tabla de recomendaciones nutricionales y voy a elaborar la fórmula sintética. Ustedes fíjense que cuando realizamos el régimen consumido, partimos de atrás para adelante, ¿sí? Partimos de la distribución y servicio diario de la comida, confeccionamos la fórmula desarrollada, luego confeccionamos la fórmula sintética. Cuando vamos a confeccionar el régimen normal, partimos de la prescripción, o sea, de la fórmula sintética. ¿Por qué? Porque investigamos, nosotros tenemos que determinar cuál es la cantidad de calorías que necesita ese paciente. Para eso nos vamos a la tabla de recomendaciones nutricionales y confeccionamos la fórmula sintética del régimen consumido y vemos que ese paciente de 27 años necesita 2.910 calorías, de acuerdo a la edad y al sexo. Tenemos esas 2.210 calorías, tienen que estar distribuidas en hidratos de carbono 55%, proteína 12% y grasa 33%. Recuerden que el cociente proteico puede ir de un 12 a un 15%. Determinamos la cantidad de calorías y los gramos que me representan esas calorías en hidrato, en proteína y en grasa. Bueno, sacamos el cociente proteico y el valor plano. Determinamos, sacamos de la tabla de recomendaciones la cantidad de calcio y hierro, que es lo que yo investigué en el régimen consumido, y cuánto normalmente debería consumir ese paciente. Me indica que debería consumir 1.000 miligramos de calcio y 11 miligramos de hierro, 45 miligramos de vitamina C. Ahora bien, después de ese régimen de la fórmula sintética, yo puedo hacer una fórmula desarrollada, yo no la hice, pero ustedes pueden hacer la fórmula desarrollada distribuyendo todos los alimentos, colocando todos los alimentos protectores en cantidad suficiente. Cuando finalizan la fórmula desarrollada, estamos listos para poder valorar ese régimen consumido. Supongamos, lo vamos a ver acá, el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio y vamos a empezar a valorar las leyes. Entonces, el ejercicio va a ser, valore el régimen consumido para un paciente de 27 años. Ese paciente manifiesta en la entrevista o en la anamnesis que consume poca cantidad de verduras de hojas y frutas frescas y no consume nada de leche. Yo cuando analicé ese régimen consumido obtuve
que consume solamente 38 gramos de proteínas animales y 17 miligramos de hierro animal. ¿Cómo voy a hacer para poder aplicarla cada una de las leyes y poder valorar ese régimen consumido? Bueno, recuerden que tengo que empezar a aplicar cada una de las leyes. Con la primera ley, ¿se acuerdan? Que nosotros habíamos dicho, la primera ley valora dos aspectos, que es el valor calórico total y el balance. Acá podemos observar que vamos a valorar el valor calórico total y el balance a través del valor plástico, el valor mineral y el valor vitamínico. Ustedes tienen que valorar esta ley y compararlo con el régimen normal. O sea, los datos, voy a volcar acá, los datos del régimen consumido, o sea, la cantidad total de calorías que aporta el régimen consumido, la cantidad total de proteínas que aporta ese régimen consumido, la cantidad total de cada uno de los minerales y la cantidad total de vitaminas. Estos datos los voy a comparar con los datos del régimen normal, que son, ¿se acuerdan de? A ver, todos estos datos los obtengo de la fórmula sintética. Yo obtuve, si vamos al régimen consumido, chicos, ven, de acá voy a sacar los datos para poder escribir y empezar a valorar el régimen consumido. Obtengo de la fórmula sintética del régimen consumido y de la fórmula sintética del régimen normal. Bueno, yo les había dicho que para valorar esta primera ley tenía que aplicar un porcentaje, que es el porcentaje de adecuación, que me va a indicar a mí en qué medida se aproxima al régimen normal. Por ejemplo, en qué medida la cantidad de calorías que ha consumido ese paciente se aproxima a la normalidad. Si cae dentro del 90 al 110%, recuerden que ese régimen en cuanto a la cantidad de calorías va a ser suficiente. ¿Cómo hago? Yo sé que la cantidad de calorías que debería haber consumido ese paciente son 2.910 calorías, que me representa mi 100%. 2.716 calorías, que es realmente lo que él ha consumido, va a ser X. Yo hago esa regla de 3 simple y me indica que ese paciente ha consumido las cantidades de calorías consumidas representan el 93,3% del porcentaje de adecuación. O sea que si cae dentro del rango del 90 a 110, ese régimen es suficiente en cuanto al valor calórico total. Voy a analizar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, voy a analizar en cuanto a los gramos de proteína, o sea, el valor plástico. El valor plástico, la cantidad de proteína que ha consumido ese paciente son 105 gramos. Lo que él tendría que haber consumido es 109 gramos, que es lo que requiere. Si hago la regla de 3 simple, me indica que consumió 96,6%, me da ese porcentaje de adecuación. O sea que presenta un balance en equilibrio. Está dentro del régimen, dentro del porcentaje de la normalidad. En cuanto al balance de calcio, consumió 790 miligramos de calcio. Y lo que él mínimamente requiere es 1.000 miligramos. Entonces, yo hago la regla de 3 simple y me indica ese porcentaje de adecuación 79%. Es decir, que presenta un balance negativo de calcio. No llega a cubrir lo que realmente requiere o necesita. Con respecto al hierro, consumió 28 miligramos y lo que él necesitaba era 11 miligramos. Entonces, si yo hago el porcentaje de adecuación, me da un porcentaje de 254,5, es decir, que presenta un balance positivo. Consume más de lo que requiere o necesita. Y un balance de vitamina C me va a dar 106,6, es decir, que consume menos vitamina C de lo que requiere o necesita.
Una vez que ustedes hicieron todos los cálculos, y sí. Tengo una pregunta ahí con el... Ay, no escucho. Tengo una pregunta con el porcentaje de adecuación de la vitamina C. El valor es 106. ¿No estaría entre el valor de 90 a 110? ¿Sería en equilibrio o no? Ay, perdón, chicos, yo he puesto mal, era menos el valor de vitamina. Bueno, sí, eso, corrijan, perdón. Eso tiene que ser en equilibrio, está bien. Sí, perdón. Eso está, ya lo vamos a corregir para el jueves, chicas, para que esté bien la diapositiva. Es balance en equilibrio. Bueno, una vez que ustedes hicieron toda la valoración de la ley, vamos a redactar a ver qué significa cada cosa. De acuerdo a la primera ley, el régimen consumido presenta un valor calórico total suficiente, es decir, que la cantidad de calorías que aporta es igual o lo que requiere o necesita ese individuo. ¿Sí? Está consumiendo la cantidad de calorías que necesita. Con respecto a la cantidad de proteínas, está consumiendo la cantidad de proteínas que necesita, porque mantiene un balance en equilibrio. Es decir, que lo que ingiere es igual a lo que requiere o necesita. Con respecto al calcio, el calcio y la vitamina C, ustedes acá pueden agrupar lo que les da negativo. Bueno, en este caso, chicos, he puesto mal el balance de vitamina C, es balance en equilibrio. Pero cuando ustedes les da 2 negativos, lo pueden agrupar, ¿sí? Entonces van a poner calcio y vitamina C, pues no es este caso, presentan balance negativo, es decir, que lo que se ingiere es menor a lo que requiere o necesita. No está consumiendo la cantidad de calcio que necesita ese paciente. Que es un error. O sea, ustedes acá con las leyes van a empezar a determinar cuáles son los errores en la alimentación de ese paciente. Ahora, yo veo que consume poco calcio, lo voy a tener que corregir. Este poco calcio, ¿se acuerdan cuando yo les di el dato de que el paciente no consume leche y que consume pocos vegetales de hoja? Recuerden que los vegetales verdes y los de las familias de los coles son ricos en calcio y no consumen ni leche ni vegetales, por lo tanto está consumiendo pocos alimentos que aportan calcio. Entonces acá con esta ley podemos observar nosotros que este paciente está consumiendo poca cantidad de calcio y que esto va a ser un aspecto que vamos a tener que corregir. Una vez que entonces ustedes han puesto todos los valores del régimen, lo valoraron, tengo que saber qué significa cada cosa y los tienen que redactar, tienen que escribir qué significa que es suficiente, qué significa que presenta un balance en equilibrio, un balance negativo y un balance positivo. Luego pasamos a la segunda ley. La segunda ley, ¿se acuerdan que nosotros podíamos valorarlo de manera directa o de manera indirecta? De manera directa nos íbamos a fijar en las fórmulas sintéticas si están presentes todas las sustancias alimenticias en cantidad suficiente. Yo me fijo acá y puse que de acuerdo a la primera ley yo tenía... ¿Cómo? Sandra, sí. Al corregir la vitamina C, el régimen ya no va a ser incompleto, va a ser carente. Por eso vamos a ir, sí, porque hubo un error en la primera ley, ¿sí? Entonces, yo voy a la segunda ley y me fijo que tengo disminuido el calcio solamente. La vitamina C hemos dicho que está en equilibrio, chicos. Entonces, la valoración ya no va a ser incompleto, como dice la profesora, sino va a ser carente. ¿Por qué carente? Porque se encuentra disminuido solamente una sustancia alimenticia, no se encuentra en cantidad suficiente. Por lo tanto, el régimen, de acuerdo a la forma directa, va a ser carente. De acuerdo a la forma indirecta, en donde yo me voy a ir a la fórmula desarrollada, me voy a fijar si están todos los alimentos protectores en cantidad suficiente.
Veo que no consume leche, que consume poca cantidad de verduras y fruta. Por lo tanto, como los alimentos no me aportan solamente una sola sustancia alimenticia, cada alimento protector me aporta varias sustancias alimenticias. Si yo consumo varios alimentos protectores que no están en cantidad suficiente, hay muchas sustancias alimenticias que no se están consumiendo, no se están aportando en cantidad suficiente. Por lo tanto, ese régimen va a ser incompleto. ¿Qué significa que es incompleto? De acuerdo a la segunda ley, el régimen consumido, de acuerdo a la forma directa, va a ser carente, ahí hay que corregir, chicos, va a ser carente porque se encuentra disminuido solamente una sustancia alimenticia, que va a ser el calcio, ¿sí? Y de acuerdo a la forma indirecta, el régimen consumido presenta 3 alimentos protectores que no se encuentran en cantidad suficiente, como las verduras, la fruta y la leche. Por lo tanto, no aportan toda la sustancia alimenticia que el individuo requiere o necesita. Bien. Luego vamos a valorar el régimen de acuerdo a la tercera ley que hemos dicho que se podía valorar de acuerdo a través de los cocientes. ¿Cuáles son los cocientes que yo puedo valorar de acuerdo a los datos que yo les suministré? Puedo valorar el cociente proteico, puedo valorar el cociente proteico animal y puedo valorar el cociente hierro animal. En este caso, el cociente proteico, ustedes recuerden cómo lo calculan. Yo sé que el cociente proteico, ¿qué relaciona? La cantidad de calorías aportadas por las proteínas en relación al valor calórico total. Es decir, si 2.716 calorías del régimen consumido me representa el 100%, 420 calorías que aportaban las proteínas representa el 16%. Ese cociente, hemos dicho que del 12 al 15% es armónico, más o menos de esos porcentajes ya el cociente proteico es disarmónico. Con respecto al cociente proteico animal, yo ahí les había dicho, si nos volvemos para atrás al ejercicio, yo dije que el régimen consumido me aportaba 38 gramos de proteínas animales. Entonces, ¿alguien pregunta algo? Bueno, yo sé que el régimen consumido aporta 105 gramos de proteínas totales y de las proteínas animales, que yo lo saco de la fórmula desarrollada de ese paciente, ¿cómo lo hago para sacar? Me fijo en todos los alimentos de origen animal que aportan proteína y determino que solamente me aporta 38 gramos de proteínas animales ese régimen. Entonces yo hago, si 105 es el 100%, 38 gramos de proteínas animales me va a dar el 36%. Para que este cociente sea armónico, me tiene que dar 50% o más este cociente. Como me dio de menos del 50%, ese cociente es disarmónico. Es decir, que no se está aportando la cantidad, el régimen consumido no me aporta la cantidad de proteína de origen animal que este paciente necesita. Con respecto al cociente hierro animal, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a determinar de la fórmula desarrollada qué cantidad de alimentos me aportan hierro animal. Sumo la cantidad de hierro animal y puedo estar en condición de sacar este cociente. Yo sé que el hierro total es 28 miligramos, me representa el 100%. La cantidad de hierro animal que obtuve son 17 miligramos y ese cociente hierro animal me da 61%. ¿Qué significa? Que de 50% o más ese cociente es armónico y menos del 50% es disarmónico. Este cociente me dio más del 50% y eso significa que está consumiendo la cantidad de hierro en estado M que su organismo requiere o necesita. Una vez que hicimos los cocientes, vamos a redactar qué significa que son disarmónicos o que es armónico un cociente. Cociente proteico
es disarmónico, es decir, que no existe relación de proporcionalidad entre el valor calórico total y las calorías aportadas por las proteínas. El cociente proteico animal es disarmónico, es decir, que no existe una relación de proporcionalidad entre las calorías de las proteínas, entre las proteínas totales, perdón, no en las calorías, entre las proteínas totales y las proteínas animales. Y el cociente hierro animal es, ahí dice mal también, es armónico. Es decir, que no existe una relación de proporcionalidad. Existe, sí, este es armónico, chicos. Este cociente lo hice mal también. Bueno, este cociente es armónico. Ya voy a corregir todas las diapositivas y le vamos a subir bien las diapositivas. Es decir, que existe una relación de proporcionalidad entre el hierro animal y el hierro total. Cuando nosotros vamos a hacer la cuarta ley, nos vamos a fijar en la primera ley, en la segunda ley, en la tercera ley, qué es lo que no se cubre, qué es lo que está mal. Por eso yo les había marcado con rojo qué es lo que está mal en la primera ley. Hemos dicho que la primera ley está mal, el balance, daba balance negativo de calcio. Este balance de vitamina C estaba bien. Acuérdense que estaba en equilibrio. La profesora Gasparini le vamos a poner un 1, va a estar desaprobada porque hizo mal el práctico. Bueno, de acuerdo a la segunda ley, el régimen era carente, porque se acuerdan que el balance solamente de la forma directa, el calcio se encontraba disminuido, por lo tanto este era carente. Y la forma indirecta decimos que es incompleto porque no consumía 2 o más alimentos protectores en cantidad suficiente. La tercera ley es disarmónico el cociente proteico, el proteico animal. Entonces, cuando yo voy a redactar la cuarta ley, me voy a fijar solamente en los aspectos que no le dan normalidad a ese régimen. De acuerdo a la primera ley, no le daba normalidad el balance de calcio. De acuerdo a la segunda ley, en la forma directa e indirecta, el régimen es incompleto. Acá el régimen era de acuerdo a la forma directa carente, de acuerdo a la forma indirecta es incompleto. Igualmente, el régimen no es normal. La tercera ley les da el cociente proteico y proteico animal disarmónico, por lo tanto, el incumplimiento de uno o más leyes lleva al incumplimiento de todas las demás. No se cumple la primera ley, no se cumple la segunda, no se cumple la tercera, por lo tanto, el régimen consumido es inadecuado. Bueno, chicos, la profesora Gasparini está desaprobada porque hizo mal la valoración de las leyes. Era para que vean los errores, para que ellos descubran. También, sí, claro, para eso era. Le voy a corregir las diapositivas. Sí, le voy a corregir las diapositivas, se las voy a subir bien, se las vamos a subir bien, para que ustedes puedan repasar cómo se hace la aplicación de cada una de las leyes. Si ustedes tienen duda, pueden entrar el jueves ya va a estar bien las diapositivas, y pueden volver a entrar el jueves, vamos a repasar esta clase de nuevo, vamos a dar esta clase de nuevo, y todas las dudas que tengan, chicos, lo pueden ver, plantear ahora, el jueves, o a través del foro de consulta. Profe, disculpe, ¿puede repetir de nuevo la tercera ley? Porque justo se me cortó el internet y tuve que volver a entrar cuando estaba explicando esa parte. A ver, vamos a la tercera ley, ley de la armonía. La ley de la armonía es... No, pero la parte que el último que estaba explicando, donde decía que... La del régimen. Sí. Bien. Acá.
Nosotros, de acuerdo a los datos que podemos, que tenemos, digamos, yo en este momento estoy en condiciones de poder valorar el cociente proteico, el proteico animal y el hierro animal. ¿Sí? Son los datos que... O sea, nosotros en el parcial seguramente les vamos a dar una serie de datos y ustedes tienen que saber con esos datos qué cociente puedo calcular. Yo ahora puedo calcular el cociente proteico. Ustedes saben que el cociente proteico, ¿qué relaciona? Relaciona la cantidad de calorías aportadas por las proteínas en relación al valor calórico total. Yo sé que ese régimen consumido me aporta 2.716 calorías, que me representa el 100% del valor calórico total. 420 calorías aportadas por las proteínas, estas calorías me representan el 16% del valor calórico total. Decimos que es disarmónico. ¿Por qué? Yo sé que para que sea armónico este cociente, tiene que el rango de las proteínas, digamos, del cociente proteico tiene que ser del 12 al 15%. Como está por encima de ese rango, de ese valor, ese cociente es disarmónico. Es decir, que no existe una relación de proporcionalidad entre las calorías aportadas por las proteínas en relación al valor calórico total. Con respecto al cociente proteico animal, ¿qué me relaciona el cociente proteico animal? Me va a relacionar la cantidad de proteínas que aporta ese régimen en relación, de origen animal en relación a las proteínas totales. Yo sé que 105 gramos de... ¿Por qué nosotros hacemos esta relación del cociente proteico animal? Yo sé que las proteínas de origen animal son las proteínas completas y de alto valor biológico, son las que voy a utilizar para la formación, renovación, reparación de células y tejidos, son las proteínas completas. Entonces yo tengo que analizar si ese régimen que ha consumido el paciente tiene la cantidad de proteínas completas que necesita para cumplir esa función plástica y tisular. Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Yo sé que el total de proteínas son 105 gramos que aporta ese régimen consumido, me representa el 100% de proteína. 38 gramos de proteínas animales me va a representar un 36%. Esos 38 gramos de proteínas animales, ¿de dónde las saco? Yo las saco de la fórmula desarrollada de ese régimen consumido. Me voy a la columna de proteínas y me fijo cuáles son los alimentos de origen animal que me aportan proteína. Yo sumo todas las proteínas de origen animal y veo que ese paciente consume 38 gramos de proteínas animales. Entonces, eso me representa un 36%. Para que ese cociente sea armónico, exista una relación de proporcionalidad entre las proteínas totales y las proteínas animales, me debería dar 50% o más. Como me da menos del 50%, quiere decir que ese cociente es disarmónico. Es decir, que no existe una relación de proporcionalidad entre las proteínas de origen animal y las proteínas totales. Está consumiendo pocas proteínas de origen animal. El cociente hierro animal, ¿qué me relaciona? La cantidad de hierro de origen animal en relación a la cantidad de hierro total. ¿Por qué es importante este cociente? Hemos dicho, porque el hierro animal es el hierro en estado M. Es el hierro que se absorbe en su totalidad y que va a evitar que el paciente al cabo de un tiempo caiga en una deficiencia de hierro y me conduzca a mí a una, ¿cómo se llama? Una anemia ferropénica. Entonces, es importante saber qué cantidad de hierro de origen animal está consumiendo ese paciente. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese cociente? 28 miligramos de hierro me representan el 100%. 17 miligramos que lo obtengo también de la fórmula desarrollada de todos los alimentos de origen animal que me aportan hierro en estado M. Entonces yo sumo todo el hierro M y me indica que aporta 17 miligramos de hierro. Ese cociente de hierro animal es armónico, es decir, que aporta más del 50% de lo que requiere ese paciente. Por lo tanto, la cantidad de hierro que consume ese paciente es normal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Profe?
Sí. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, hay en la fórmula sintética del régimen. Ay, yo no le escucho. ¿Ustedes le escuchan, chicas? Cortado. No te puede escuchar. Ah, entrecortado. Sí. Ivana, vos sos la que estás hablando, acércate un poquito más al micrófono. Se te escucha entrecortado, si no escribí en el chat, ¿cuál es la duda que tenés? Profe, a la valoración del régimen, ¿lo tenemos que hacer así como usted lo explicó o lo tenemos que hacer en forma de cuadro como le explicó la profe Rocha? No, o sea, yo les fui explicando, ustedes lo pueden hacer en forma de cuadro, yo les fui explicando, lo que pasa que acá es medio complicado hacer en una diapositiva que puedan ver las 4 leyes juntas. Lo pueden hacer en forma de cuadro, poner la valoración y al final hacer la redacción de cada una de las leyes. Ustedes pueden poner la primera ley, valorar la primera ley, hacer la segunda ley, valorarla, la tercera ley, valorarla, y al final pueden redactar qué significa cada una de las... ¿Cómo? La fundamentación sería al final. Claro, la fundamentación al final de cada una de las leyes. Y si no, pueden hacer la primera ley fundamentar, la segunda ley fundamentar, la tercera ley fundamentar y la cuarta ley en base a los resultados, a todos los aspectos que no le dan normalidad a cada una de las leyes, ya fundamentan la cuarta ley. Acá ¿Está claro? Acá las chicas están un poco confundidas con el tema de los 2 métodos de anamnesis alimentaria. Se utilizan los dos, el de recordatorio de 24 horas del día anterior y el de frecuencia de consumo de alimentos. Y todo lo que averiguan se usa para hacer la fórmula desarrollada. ¿Sí? O sea, parece que les tiene confundidas los 2 métodos. La distribución, el recordatorio de 24 horas del día anterior se utiliza para hacer la distribución y servicio diario de las comidas, ¿sí? Pero la fórmula desarrollada la van a hacer con todos los alimentos, con los que averiguaron del recordatorio de 24 horas y con los que averiguaron de la frecuencia de consumo. ¿Está? Eso preguntaba Wendy. Wendy, ¿ya te queda claro lo que le había dicho yo a Virginia? Sí, sí, profe, ahora sí. Es lo que le decía la profesora, puede que en el recordatorio de las 24 horas del día anterior no hayan consumido 2 o más alimentos, 1 o más alimentos. Entonces eso no significa que el paciente no los consume nunca, ¿sí? Entonces ustedes con la frecuencia de consumo tienen que ver en qué medida, en qué cantidad, cuántas veces a la semana o cada 15 días consumen ese alimento. Esa cantidad lo van a transformar en gramos de alimento por día y es lo que ustedes van a volcar en esa fórmula desarrollada que después van a armar. Profe, ¿y habría alguna posibilidad de que se suba como un modelo de anamnesis? Es difícil subir un modelo. Igualmente, chicas, la anamnesis alimentaria, ustedes la van a aplicar más adelante, ya les van a, no sé si en nutrición aplicada, ¿no? ¿Cómo es? Salud pública creo que hacen y en educación creo que hacen también anamnesis alimentaria. En esas materias se hace más detallado. Sí, en estas materias las hacen. O sea, nosotros acá se los explicamos el método y les decimos más o menos cómo tienen que hacer la entrevista, pero después ustedes más en otras materias lo van a ver ya directamente, van a aplicar el método bien. Sí, profe, por ejemplo, profe. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo, ahora viendo las explicaciones y todo, yo creo que hicimos mal la anamnesis, pero sí nos vendría bien un ejemplo como para saber cómo hacerlo bien, porque más allá de las correcciones que nos puedan hacer, creo que estaría bueno como tener un ejemplo para saber cómo hacerlo en el parcial, porque entra en el parcial, ¿o no? No, en el parcial nosotros no les vamos a pedir que hagan una anamnesis alimentaria, o sea, la entrevista al paciente. La anamnesis que es la entrevista que ustedes le hacen al paciente. El paciente se sienta en el consultorio con ustedes y ustedes empiezan a investigar los datos personales, qué edad tiene el paciente, cuáles son, cuánto pesa, cuál es el peso actual, cuál es el peso normal de él, cuál es la talla, investigan si
si algún alimento le gusta, no le gusta, le cae mal, tiene tolerancia o intolerancia en algún alimento. O sea, ustedes con el paciente van a tener una entrevista. Cuando ustedes empiecen a hacer el recordatorio de las 24 horas, le van a decir al paciente, bueno, a ver, el día de ayer, cuando se levantó, ¿qué es lo que consumió? ¿Consumió algo? O sea, ustedes no lo tienen que inducir al paciente a decir, a ver, ¿qué desayunó? Porque a lo mejor el paciente no desayuna y se va a sentir mal y les va a inventar la información. A lo mejor el paciente está acostumbrado a levantarse, no desayunar nada y se va a trabajar directamente. Entonces ustedes no le pueden decir, a ver, ¿qué desayunó cuando el paciente a lo mejor no desayuna? Ustedes tienen que preguntarle, ayer a la mañana cuando se levanta, ¿usted consumió algo? Si el paciente le dice, sí, consumí, bueno, a ver, ¿qué consumió? Tomé una taza de café con una rebanada de pan y un poco de mermelada. Entonces ustedes van a anotar desayuno, café con una rebanada de pan y un poco de mermelada. Ustedes toda la investigación tienen que decir, tienen que saber, para después convertirlo en porción de alimento, tienen que preguntar qué tipo de pan consumió, ¿cómo era la rebanada? ¿Era pan? ¿De qué pan estamos hablando? ¿La rebanada era grande, era chica? O sea, todas las preguntas que a ustedes les sirva para después convertir esa investigación a gramos de alimento. Porque ustedes después tienen que decir, bueno, a ver, el desayuno está integrado por café, cantidad suficiente, en este caso no ha tomado leche, ha tomado solamente café. Consumió, le dijo, una rebanada de pan. Bueno, era una rebanada de pan francés, supongamos, más o menos, bueno, una rebanada de pan francés puede ser 20 gramos, 20 o 30 gramos si era más o menos gruesita. Le puso un poco de dulce, ¿cuánto? Mucho dulce, poco dulce, ¿utilizó? No, bueno, más o menos de dulce le puse, bueno, puede ser 15 gramos o 10 gramos de dulce para una rebanada de pan, ¿sí? Ustedes tienen que ir investigando lo mismo, a media mañana consumió algo, no consumió, ¿qué es lo que consumió? ¿Qué almorzó ayer? Bueno, una milanesa supongamos, con ensalada. Esa milanesa era bueno, un celular. Esa milanesa era grande, abarcaba el plato, era una milanesa gruesa, era una milanesa finita. Bueno, más o menos ustedes ya tienen el cálculo, se supone que ustedes ya están entrenadas para saber si les dice una milanesa que abarca un plato, cuánto puede ser de carne, 120 gramos, 130 gramos de carne, y ustedes al lado después cuando vayan a convertir esas cantidades a porciones, ya tienen que saber si le van a poner 120, 130 gramos, cuánto utilizó de huevo, si han hecho, él se cocinó para él solo, o cocinó para la familia, se cocinó, ha utilizado el mismo batido de huevo para hacer varias milanesas, ¿sí? Todas esas cosas, o sea, no le podemos dar un ejemplo de anamnesis alimentaria. Ustedes eso lo van a ir, es una técnica que ustedes a medida que vayan cursando y vayan practicando, la van a ir afilando, digamos, a esa técnica. Ustedes tienen que estar preparadas cuando ustedes ponen un consultorio de saber que si el paciente le dice tome medio vaso grande de leche, tienen que saber cuánto representa ese medio vaso de leche, para convertirlo a porción. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe, yo creo que se nos complicó más a la hora de hacer el régimen consumido. O sea, la anamnesia es como que la hicimos ya a imaginación y a la hora de hacer el régimen consumido como que divagamos un poco ahí entre unas ideas y otras. Claro, por eso yo les decía, por eso yo les decía, traten de hacerlo a la anamnesis, no copien un régimen consumido cualquiera, traten de hacer la anamnesis para que vean que no es nada sencillo hacer una anamnesis y volcar lo que les dice el paciente al régimen consumido, ¿sí? Ustedes tienen que tratar ahora de todo lo que ustedes han investigado de ese paciente, convertirlo a porción, y esa cantidad es lo que van a pasar después a la fórmula desarrollada. Ahora, de lo que ustedes una vez que ustedes han finalizado el recordatorio, ustedes tienen que preguntar de cada uno de los alimentos, hacerle la frecuencia de consumo, porque a lo mejor el paciente el día de ayer no comió carne,
pero normalmente consume carne 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, pero justo ayer consumió canelones de verdura. Entonces ustedes con la frecuencia de consumo les va a indicar si ese paciente consume o no carne normalmente. A ver, acá Andrea Ocampo nos pregunta en la valoración de la forma indirecta de la ley de la calidad si tenemos que realizar la fórmula desarrollada. Bueno, yo le contesté que ya está elaborada porque vamos a trabajar con la fórmula desarrollada del régimen consumido, que es lo primero que ustedes van a elaborar después de obtener la distribución y servicio diario de la comida del paciente. Entonces vamos listando los alimentos, vamos elaborando toda la fórmula desarrollada y colocamos todos los alimentos que consume. En base a esa cantidad de alimentos que consume, es lo que va a ir saliendo todos los datos que les mostraba la profesora. Vamos a tratar de dejar las diapositivas más completas, o sea, con la fórmula desarrollada completa, para que ustedes vayan analizando de dónde salen bien los valores. Profe. Sí. Acá una compañera me pide que pregunte, al realizar la valoración, ¿hace falta que pongamos los cálculos de, por ejemplo, del valor calórico total, el balance, de cómo sacamos el porcentaje para saber si es suficiente, un equilibrio negativo? Se les va a pedir, chicos, si necesitamos un modelo como ejemplo de porcentaje de adecuación y de cociente, se les va a pedir. Pero si ustedes van completando en el cuadro todos los balances, todos los cocientes, no hace falta que presenten aparte los cálculos. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer los planteos, como en la ley de la armonía, que la profesora les mostró los cocientes, tienen que hacer los planteos para cada cociente para ver qué resultados tienen. Y ese resultado que obtienen lo vuelcan en el cuadro ese que ustedes están construyendo, ¿verdad? Y ahí tienen que decir si será armónico o disarmónico. Pero traten de hacer los planteos para entender de dónde sale el valor y qué interpretación tiene ese resultado. En el parcial les vamos a pedir algunos, o sea, no vamos a tener tiempo para que ustedes hagan todos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que... Sí. Cuando presentan el cuadro, chicos, cuando presentan toda la evaluación, la aplicación de las leyes, no hace falta que quede ahí escrito todos los cálculos matemáticos. Ahí no tienen que ir los cálculos matemáticos, salvo que nosotros en el parcial les digamos a ver cómo determinaron si el régimen es suficiente, cómo han hecho para calcular el porcentaje de adecuación de las calorías. O supongamos que les pidamos a ver cómo indique cómo calculó el cociente proteico animal. Entonces ahí sí, pero si no, no tienen que ir en el cuadro de presentación de las leyes, de la valoración de las leyes, todos los cálculos matemáticos. Claro, todos los datos surgen de la fórmula desarrollada del consumido. Ustedes para poder aplicar los cocientes y averiguar cuál es cociente y cómo es su resultado, tienen que buscar los datos para iniciar esos planteos y ese cálculo de la fórmula desarrollada del consumido. Por eso después le vamos a ampliar en las transparencias, le vamos a ampliar de dónde salen para que ustedes tengan claridad como para iniciar el cálculo y no se preste a confusión. Yo veo que tienen mucha intriga con respecto a lo que ya han presentado. Les voy a decir que no los vamos a desaprobar, porque sé que era un tema difícil y recién lo estamos explicando. Lo que pasa es que por los tiempos, para nosotros poder ver qué han elaborado, sí o sí lo tenían que presentar antes. Pero quédense tranquilos que no los vamos a desaprobar este práctico de anamnesis ni de régimen consumido, porque sé que es complicado. Profes, no sé si me escuchan. Sí. Tengo una duda sobre la tercera ley, en la parte de los cocientes, si tenemos que redondear o no, porque, por ejemplo, si es que nos sale en los datos 11,9 y nuestro valor normal es 12 al 15%, ¿redondeamos o no? Sí, ya prácticamente estamos en 12%. Sí. Igualmente nosotros en el parcial, chicos, les vamos a dar valores que no tengan duda para poder valorar, no les vamos a poner valores que puedan llegar a presentar algún tipo de duda.
Ah, bien, bueno, gracias. ¿Profe? Sí. Con respecto a la anamnesis alimentaria, en la tercera parte donde están los datos complementarios, hay un ítem que es sobre la preparación de las comidas por el interesado. ¿Me lo podía explicar? A eso no lo entendí muy bien. Es cuando ustedes están haciendo la anamnesis y tienen la suerte de que el que ha consumido, al que le están haciendo la entrevista, es el que ha preparado la comida, ¿sí? O sea, es diferente si la prepara la persona que ustedes están entrevistando o si la prepara otra, porque no, por ahí no tiene idea de cuáles son los ingredientes que le puso. A eso se refiere. O sea, si ella la prepara, es más fácil de preguntarle cuánto le puso de verduras y cuánto de carne y cuánto de aceite, ¿sí? Pero si no, ya van a tener que preguntarle, bueno, y en el plato usted qué veía que tenía qué verduras y cómo era la cantidad y cómo era la porción, ya es un poco más difícil porque no lo preparó ella, ¿sí? Bien, muchas gracias, profe. Los temas que entran en el parcial son los que seguimos a continuación después del primero, que vendría a ser lactante, preescolar, escolar, adolescente, anciano, anamnesis alimentaria, régimen consumido y leyes de la alimentación. Sí, Carolina, eso es lo que pregunta Carolina. Con respecto al cociente calcio-fósforo, creo que como no le dimos un ejemplo, capaz que tienen la duda, al igual que el de sodio-potasio, potasio-sodio, se calcula dividiendo, digamos, el valor del calcio con el valor del fósforo, ¿sí? O sea, miligramos de calcio sobre miligramos de fósforo. Y eso es lo que le tiene que dar 0,80 para la mujer o 0,65 para el varón, ¿sí? Y el cociente ese no tiene unidad porque ustedes simplifican los miligramos de calcio y los miligramos de fósforo, entonces el cociente va a ser 0,80 calcio barra fósforo, ¿sí? Sin la unidad. O potasio-sodio, el valor del cociente potasio-sodio, entonces lo que les da, que es entre 1,8 y 2, si se han fijado en el material, eso es lo que les tiene que dar ese cociente, potasio barra sodio, sin unidad. El que sí tiene unidad es el cociente gramo-caloría, ¿sí? Porque ustedes dividen la cantidad total de alimentos sobre la cantidad total de calorías que consume el paciente. Eso no se simplifica porque son dos unidades distintas. Entonces les tiene que dar 1 gramo barra caloría. Esa sería la unidad de ese cociente. ¿Está? Si no les da 1, si les da por arriba o por abajo, lo van a considerar disarmónico. Acá con respecto a Ivana, bueno, ya le contestó Alejandra, parece como que está confundida porque pregunta si siempre tiene que dar el 100% cuando hace la fórmula sintética con respecto a los macronutrientes. Siempre tienen que considerar y sumar para que les dé el 100%, porque si no, algo ha fallado. Como ustedes tienen que distribuir el total de las calorías, o sea, el valor calórico total, tiene que quedar distribuido entre los 3 macronutrientes. O sea que siempre chequen y sí o sí les tiene que dar el 100%. Así que eso es un cálculo, como ustedes vienen trabajando de atrás para adelante, y lo último que calculan es el porcentaje, ese valor relativo, entonces es necesario que siempre chequen que la suma total es del 100%. Y esos valores los redondean directamente, chicos, no trabajen con decimales porque no tiene sentido, es un porcentaje. Entonces después les es más fácil para sumar y controlar si les da el 100%, si son unidades redondas, no con decimales. Profe. Sí. Aquí preguntan si está confirmado que el parcial es el 1 de marzo, ¿verdad? Es en esa semana, lo que pasa que sí, queremos que sea el 1 porque después tenemos que corregir, entregarle las notas y dejarle los días para que ustedes repasen para el recuperatorio. Sí, en principio el 1 de marzo. Ale, ¿y cómo va a ser? Porque si vamos a hacer por medio del Zoom,
tenemos que tener también el aula por parte de la facultad. Hay que pedirla, sí, sí. El profe también querían saber eso, si podía avisar con antelación la modalidad, ya que hay chicos que trabajan, no pueden. Y tiene que ser en el horario que se les pone porque es con Zoom. Y se va a habilitar el recurso en el tiempo que deben Claro, desarrollar. claro, si trabajan van a tener que presentar después un certificado en el trabajo que tuvieron parcial, porque sí se les da por parcial. Débora pregunta, el horario aproximado del parcial será en la tarde, ¿no es así? Debe ser de 6 a 8, que es el horario de la El materia. horario de la teoría era de 6 a 8, ¿no, Ale? Sí. El lunes. Profe, entonces, una pregunta, ¿tenemos que disponer de cámara? Sí. Sí. De cámara y nosotros una computadora o algo, porque atrás van a tener que colocar un dispositivo de la parte de atrás de ustedes porque que puedan mostrar la cámara de la computadora, o sea, la pantalla de la computadora donde están realizando ustedes el examen. Nosotros tenemos que ver que ustedes no abren ninguna página ni nada, solamente en la pantalla tienen el parcial. ¿Y cómo un dispositivo, profe? No entiendo. Con un celular. Ustedes tienen la computadora y atrás pueden colocar un celular en donde los va mostrando el trabajo de ustedes. Que está atrás de ustedes, ponen la cámara que muestre a ustedes de espalda y la computadora así de la pantalla, que se vea la pantalla. Ah, claro. O sea que tenemos que tener un celular y una computadora, sí o sí. Sí, exactamente. Sí. Nosotros ya le vamos a subir todos los requisitos para que puedan rendir como corresponde, digamos, porque tenemos que tener la seguridad que ustedes no abren los apuntes. Claro. No están con los apuntes ahí en la mano. Bien, profe, gracias. No, de nada. Y es igual que el examen final, si se les apaga la cámara, van a quedar fuera del parcial porque la filmación y la seguridad nuestra. Es por Zoom el examen, no es por Meet. Nos van a dar una sala Zoom para que ustedes rindan el parcial. ¿Profe? La parte teórica será como en forma de cuestionario o a desarrollar. Eso no lo hemos elaborado todavía, pero... Todavía no hemos visto. Pero va a estar dentro de todo el examen, porque ahí van a tener la teoría y la práctica, todo junto. ¿Profe? Profe, ¿Sí? Acá hay unos compañeros que dicen que no cuentan con 2 dispositivos. ¿Y cómo hacen en los finales? ¿No rendigan nunca un final? En el final ustedes tienen que tener 2 dispositivos, chicos. ¿Cómo hacen? Van a tener que pedir prestado o ver, chicos, cómo hacen para poder rendir el parcial. El examen parcial es en Zoom, tanto para la teoría como para la práctica, así que ahí van a tener que entrar por Zoom a la sala que nos autorice, que nos dé la facultad para que el examen. Ahora, ustedes dicen que no tienen tiempo para, si se les corta, y eso no depende de nosotros, chicos, porque es de acuerdo a la conectividad. Creo que no va a haber problema porque no son muchos los alumnos y creo que al estar en la sala lo vamos a poder estar mirando, o sea que creo que no va a haber problema. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, aquí una compañera me pregunta si va a ser como el primer parcial, tiempo teoría y tiempo práctica. No, es todo junto el examen. Es todo junto ahora el examen, va a ser parte teórica y parte práctica, todo junto. O sea que ustedes van a
van a tener seguramente algunas preguntas teóricas y después desarrollar un ejercicio práctico. Así que todo va a ser tarea. Es como si estuvieran en la presencialidad, chicos. Van a tener las 2 horas para desarrollar el parcial. O sea, es por el recurso tarea, no es un cuestionario de Moodle. Todo va a estar en el recurso tarea, tanto el ejercicio práctico como las preguntas teóricas. Profe, yo tengo una duda con respecto a la anamnesis. Por ejemplo, nosotros hicimos en el momento biológico adulto y vio que en el adulto las vitaminas importantes son la vitamina D y la vitamina B12, pero en la tabla de composición química de alimentos de consumo promedio no están esas vitaminas. No. ¿Ahí no está mal que elijamos otras? No, está bien, elijan otras, así pueden calcularlas, chicos. Sí, siempre se maneja las que están en tabla, lamentablemente es lo que tenemos. Bien, profe, gracias. ¿No hay más dudas? ¿Profe? Sí. Sí. Te había hecho una pregunta en el chat con respecto a los coeficientes de calcio, fósforo, gramo caloría y potasio sodio. Para que sea un resultado armónico, ¿tienen que caer exactamente en los valores normales o pueden estar por encima? No, tiene que ser exactamente en esos valores porque no se les da un rango de normalidad. Entonces, por arriba o por abajo del calcio fósforo es disarmónico. Y en el caso del potasio sodio sí tienen un rango de 1,8 a 2. Entonces, por arriba del 2 y por abajo del 1,8 es disarmónico. ¿Está? Bien, gracias, profe. Capaz que les surgen dudas ahora que hacen la valoración de su régimen consumido, pueden preguntar, ya sea en el foro de consulta o pueden entrar después el jueves a la clase que vamos a dar, porque capaz que les surgen dudas ahora cuando valoren ustedes el régimen consumido que tienen. Así que pregunten, no hay problema. Profe, vamos haciendo la valoración del régimen consumido que presentamos, ¿verdad? Sí, por eso digo. Capaz que surgen dudas de ahí. Profe, una consulta, y si sabemos que tenemos mal el régimen consumido, porque, por ejemplo, en nuestro grupo solo hicimos el recordatorio de 24 horas, porque pensamos que era uno o el otro. ¿Cómo hacemos? Bueno, valoren con lo que tienen, hagan la valoración. Valoren con lo que tienen. Ah, bueno, gracias. Sí, el tema es que ustedes practiquen y que hagan la mayoría de los cocientes que puedan y que hagan la mayoría de los balances que puedan. O sea, bueno, los de los balances son todos iguales, o sea, se calculan todos iguales con el porcentaje de adecuación, pero los cocientes por ahí son diferentes. La forma de cálculo es importante que practiquen. Bueno, parece que no tienen más dudas los chicos. Si quieren, podemos terminar acá. Bien. Ya saben que sí, cualquier duda que tengan lo hacen, consultan por el chat, por el foro, chicos. Y si no, el jueves ya de nuevo en la otra clase. ¿Hasta cuándo tenemos para subir el EP, profe? No lo hemos puesto, pero será hasta el viernes, ¿será? O hasta el jueves, a la noche, el viernes, Ale. ¿Este viernes qué es? 24, 25, 26... 27. Claro.
Hasta el viernes, porque 26. el lunes... Sí, porque el lunes ya es el parcial. Sí, el lunes ya es el parcial. Bueno, hasta el viernes entonces. Bueno. Dale, vamos a poner el recurso ahí para que lo suba. El espacio. Bueno, profe, gracias. Bueno, ya se están yendo los chicos, así que Sí. están todos Bueno, constituidos. nos vemos jueves. No consultan por el foro. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, perfecto, hasta luego. Que vaya bien. Chao, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.